Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Aulas en Paz, al último encuentro de Aulas en Paz del año. Mi nombre es Lina María Saldarriaga y soy la subdirectora del programa Aulas en Paz. Hoy tenemos un evento muy especial. Tenemos a dos de nuestras asesoras, Arlet Zárate y Sara Rojas Valencia, quienes nos van a acompañar en muchas cosas que tienen que ver con reflexionar, con pensar acerca de lo que pasó este año y hablar de los grandes aprendizajes. Entonces, para mí hoy es un placer estar con ellas, hoy es un placer que ustedes nos acompañen en nuestras redes sociales. Acuérdense que es muy importante que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como programa Aulas en Paz, estamos en Instagram como Aulas en Paz, guión bajo entre cada una de las palabras, o estamos también en Twitter como Aulas en Paz. Eh, como les decía hace un minuto, el webinar de hoy tiene una idea de ayudarnos a cerrar el año. Es básicamente un momento en el cual quisimos invitar a dos de nuestras asesoras pedagógicas, a dos de las personas que han estado con nosotros a lo largo de los años en los colegios, tratando de conversar con los profesores y que ellas fueran las que vieran todo lo que pasó este año. Este año para ustedes, para nosotros, para todo el mundo fue muy difícil. Y Arlet y Sara nos ayudaron a resumir un poco lo que aprendimos. No solamente en los webinars que tuvimos en este año, sino en general en todo lo que nos ha pasado a raíz de la presentación o de la aparición, perdón, en medio del COVID-19. Quiero presentárselas muy bien. Arlet es Arlet Sarte Herrera, que ella es educadora, especialista en gerencia de proyectos educativos y es asesora del programa Aulas en Paz desde el año 2017. Ha tenido la oportunidad como asesora de acompañar profesores, normalistas, maestros, padres de familia y directivos. Arlet ha estado muy en contacto con los directivos de las instituciones educativas para ayudarlos en las instituciones educativas en el proceso de implementación del programa y de la promoción de competencias socioemocionales. Entonces, para mí es un gusto darle la bienvenida a Arlet. Qué rico tenerte aquí, Arlet. Muchas gracias. Y también tenemos a Sara Rojas Valencia. Sara también es asesora del programa Aulas en Paz, es psicóloga, especialista en neuropsicología y lleva trabajando con Aulas en Paz en Cali ya varios años. Digamos que una de las cosas más importantes y más bonitas cuando empezamos a planear este webinar fue que Sara fue la primera persona que abrió los webinars, esta nueva versión de lo que hace Aulas en Paz, y me encanta presentarla en el último porque ella nos va a ayudar desde esa mirada que tiene completando todos los webinars, nos va a ayudar a pensar un poco en esas lecciones que tuvimos en este año. No solo vamos a hablar de aprendizajes también, sino de los desafíos que como programa vivimos. Ustedes saben que mucho de lo que nos pasó, bueno, no solo a nosotros, sino en general a todos los programas que trabajamos en instituciones educativas, fue que la posibilidad de estar en los colegios con los profesores, con los niños y con los papás se vio limitada. Y eso implicó que tuvimos que hacer un cambio enorme. En nosotros ustedes vieron cambios tan sencillos, pero tan, digamos, importantes o de la esencia de Hablas en Paz, fue que empezamos a trabajar con ustedes en línea, empezamos a hacer cosas como talleres, como encuentros, empezamos a entregarles a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web las herramientas de Aulas en Paz. Entonces eso implicó un cambio enorme del que Sara y Arlet nos van a hablar hoy. Y bueno, como siempre, este es un espacio en el cual nos gusta conversar mucho con ustedes. Sarita y Arlet nos van a hablar y después vamos abriendo un espacio los últimos 15 minutos para que ustedes nos cuenten o nos hagan preguntas sobre los temas que estamos hablando hoy. Entonces, bueno, no quiero tomarme más tiempo, quiero darle entonces la bienvenida a Arlet y a Sara. Buenas tardes a las dos, qué rico tenerlas aquí. Y sin más preámbulo, un abrazo gigante a las dos, de verdad, gracias por estar aquí, gracias por ser una parte tan importante de Aulas en Paz y empecemos. Bienvenidos. Hola Lina, muchas gracias. Buenas, muchas gracias Lina y a todos, a Sara también. Mira que
Pues bueno, ahora que Lina comentaba que inicié, fui yo quien tuve la oportunidad de abrir el primer encuentro Aulas en Paz. Precisamente cuando recibí esta invitación a participar en este último, que es casi que una jornada de evaluación, me emocionó mucho, me pareció pues que era una oportunidad muy hermosa, porque es que igual cuando creamos el primer encuentro de Aulas en Paz y dijimos, Sara, inicia tú, en ambos momentos, tanto al inicio como al final, se dieron ocasión a profundos aprendizajes para el programa, pero también para mí. Entonces, iniciamos este año de la manera más común. Iniciamos preparando los convenios para la implementación, como estábamos esperándolo, buscando recursos, planeando el 2020 como siempre, y de repente nos encontramos con la emergencia sanitaria y con la imposibilidad de asistir a las escuelas, que ha sido pues nuestro campo de acción principal. Nuestro trabajo es en las escuelas, es con el maestro de la mano, es viendo al niño, y nos encontramos con esto, que fue toda una sorpresa. Resultó muy desconcertante. Y en retrospectiva, eso es lo que nos tiene hoy contando qué aprendimos cuando nos movimos de la certeza de la implementación a lanzarnos más bien a navegar en esta incertidumbre que nos trajo el 2020. Entonces, yo creo que los mismos espacios Aulas en Paz dan cuenta como de la toma de conciencia que hicimos sobre la relevancia de las herramientas socioemocionales que Aulas en Paz a través de sus asesores promueven las escuelas. Mirarles que, por ejemplo, en un primer momento lo que hicimos fue sentarnos como equipo con nuestro director y observar atentamente qué es esto que está pasando, cómo es que lo estamos viviendo. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que se hacía muy evidente, muy palpable eso que todo el tiempo estamos mencionando, y es que la escuela es una comunidad y que el tejido de relaciones de esa comunidad trasciende el espacio físico y atraviesa el entorno familiar, además, social e institucional, donde se desarrollan los niños. Precisamente en un intento por ayudar a maestros y padres a afrontar la escolaridad en casa fue que surgieron los 2 primeros webinars. En ese momento, yo te cuento, darles de eso fue pues de manera muy sencilla, porque nosotros no teníamos en ese momento, no contábamos con una community manager que nos asesorara en esto, cómo se podía hacer. Y lo que hicimos fue, bueno, maestros y estudiantes siguen necesitando nuestra compañía para enriquecer o fortalecer sus habilidades socioemocionales en este desafío de la escolaridad en casa. Pues tomamos una cámara y un micrófono y empecemos a contarle a la gente cómo podemos hacer esto también en la casa, cómo podemos acompañar esa escolaridad en la casa. A eso se dedicaron los 2 primeros webinars. Estuvimos hablando sobre estrategias de manejo del estrés, por ejemplo. Yo quisiera irles compartiendo por aquí, como para que vayamos teniendo en cuenta esos. Nosotras lo que hicimos fue sacar 6 aprendizajes, ¿sí? Seguramente fueron muchos más, pero digamos que estos 6 fueron muy importantes. Entonces quisiera, como al ritmo que voy hablando, poder mostrarles. Y ese primer aprendizaje fue que el ritmo de la vida puede cambiar de manera abrupta y es muy importante poder observar, aceptar y reacomodarnos si es necesario. Y en ese reacomodarnos, como les contaba, surgieron los 2 primeros webinars. Uno para manejar, para aprender un poco a manejar el estrés en la población docente, porque surgieron muchas cosas que hicieron que los docentes tuvieran que cambiar sus estrategias, llevar el salón de clase a la casa, y eso iba a afectar notablemente pues la convivencia en el hogar. Y otro, que fue el segundo, lo hicimos para aportar herramientas para que los docentes pudieran acompañar a los estudiantes en esta nueva escolaridad en casa. Básicamente lo que hicimos fue eso, movernos,
reacomodarnos. Entonces, lo que queríamos de esos 2 momentos, lo resumimos de alguna manera en varias publicaciones que hemos venido haciendo, y aquí pues valga la invitación a que ustedes entren a Facebook, a Instagram, y puedan ver, por ejemplo, una primera herramienta de las que publicamos, que era el mapa, ese era el mapa de la identificación de las emociones. Ese mapa es bien interesante porque le ayuda a los niños a identificar cómo están sintiendo una emoción en su cuerpo, cómo se manifiesta, pero no solo a los niños, sino también a los adultos, nos enseña. Esa fue una como de las primeras herramientas que pudimos publicar. Y otra que publicamos que también tenía que ver con estos 2 webinars iniciales era Aredim. Aredim es una estrategia que nos ayuda, está diseñada para ayudarnos a controlar la rabia, pero descubrimos también en este camino que aportaba bastante en el tema del manejo del estrés y de la ansiedad en los estudiantes y en los docentes. Aredim son 4 palabras que tienen una estrategia que son háblate, relájate, distráete e imagina. Esa también está allí publicada en la página de Instagram. Súper, Sara, eso que nos compartes, porque hace ese recuento de lo que hemos vivido en este año y de verdad vale la pena durante estos meses que nos hemos reinventado y que nos hemos adaptado a estas nuevas realidades, como tú lo decías, tomar estas 6 lecciones y estos 6 aprendizajes que nos ayudaron a navegar a todos, no solamente en el marco del programa Aulas en Paz, sino como tú lo decías, aprendizajes en nuestra vida, porque de la noche a la mañana sucedieron tantas cosas que nos llevaron como sociedad a pensarnos de manera diferente. Y en el marco de pensarnos de manera diferente, uno de los grandes aprendizajes o una de las grandes lecciones también, que sin duda son muchas, como tú lo dijiste anteriormente, es que siempre el autocuidado tiene que ser nuestra prioridad. Creo que nosotros desde el programa que desarrollamos habilidades socioemocionales con niños, con los maestros, con las familias que acompañamos, siempre lo mirábamos en el entorno educativo para que también el niño lo hiciera en su casa o en sus hogares o los actores que nos acompañan, los directores de nuestras instituciones y demás, pero nunca llegamos a darnos, bueno, sí lo teníamos consciente de toda la fuerza que esto tiene en la cotidianidad, en la vida diaria, desde el marco de las competencias ciudadanas. Sin embargo, en este tiempo en específico es como el autocuidado toma esa importancia tan fuerte y se convierte en esa ruta que nos acompaña. Entonces, ese autocuidado desde entender que debe ser nuestra prioridad. Tuvimos varios encuentros donde lo estuvimos mencionando una y otra vez, de que cuidarnos a nosotros mismos tiene que ser la prioridad y que hace el equilibrio como padre que soy, como cuidador que soy, en el desarrollo socioemocional del niño, pero también mío en este caso, o también de las personas que me rodean y efectivamente de mí, sobre todo en este tiempo de crisis que estamos viviendo o que hemos estado enfrentando a lo largo de estos meses. Cuando estamos hablando de autocuidado, antes uno lo decía como, bueno, autocuidado mirado a que a bajar de peso, a sentirme bien, y resulta que el autocuidado va más allá y por eso toma tanta relevancia en estos aprendizajes o en estas lecciones que tenemos, y el autocuidado visto de una manera más grande, el autocuidado como ser consciente de mis emociones. Nosotros todo el tiempo estamos invitándoles a ser conscientes de nuestras emociones, entender que si siento miedo, está bien, entender que si estoy alegre, está bien, entender que si siento tristeza, está bien, y que mi cuerpo las comunica también y las acepto. Y eso tiene que ver con ese autocuidado que nosotros invitamos como una gran ruta para navegar en este 2020.
Y ese reconocer mis emociones se conecta con reconocer mi cuerpo, porque el cuerpo me habla, el cuerpo me comunica, el cuerpo me está diciendo a veces, hasta un pequeñito dolor de cabeza me está diciendo que es que tengo una preocupación y esa preocupación viene de algo que me genera miedo, de algo que me genera duda, viene conectado con una emoción, entonces hace parte de ese autocuidado, el reconocer mi cuerpo, pues yo estoy conectándome con mis emociones. Reconocer en ese autocuidado que el sufrimiento también hace parte de la vida. Estamos encasillados un poco en la felicidad y en búsqueda de la felicidad, que efectivamente todos lo queremos en nuestra vida. Sin embargo, tenemos que reconocer que el sufrimiento hace parte de la vida y que hay que aceptarlo y que nada es permanente. Todo va y viene, todo es momentáneo y eso es lo que estamos viviendo o hemos vivido estos meses como humanidad. Y que nos ha llevado a, venga, hay que cuidarme, hay que reconocer que la situación que estoy viviendo no es fácil, pero me adapto a ella, aprendo con ella también, en términos del autocuidado. En el marco de ese autocuidado que nosotros como aprendizajes miramos también, está por ejemplo, cosas tan sencillas como la higiene del sueño, como hacer ejercicio, pero es hacer ejercicio no solamente como pensar, uno se imagina, no, es que tengo que ir a un gimnasio y hacer una cantidad de cosas. No, es en mi casa una sesión de estiramiento 30 minutos por YouTube, que me va a ayudar a relajar mis músculos, a disminuir la tensión, a reconocer cómo esos músculos se conectan con las emociones que estoy sintiendo en el momento también. Y todo esto en términos de ese autocuidarme, de darme a mí, va a fortalecer también el apoyo emocional de mis niños y de mis niñas, o de mis hijos, o de los niños que están a mi alrededor, o de mí como maestro, si soy un maestro directivo que he estado todo este año generando mis sesiones con mis estudiantes a través de las diferentes plataformas. Entonces, ¿cómo generar esos estiramientos, como esas pausas activas o esas diferentes acciones ayudan a ese autocuidado que va desde la salud mental, que es tan importante sobre todo en estos tiempos? Hacer esas rutinas, como les decía, o en lo posible de mis medidas, tener una alimentación balanceada, hacer cosas en ese autocuidado. El autocuidado se conecta, como lo decíamos, con las emociones, y eso implica entonces en estos tiempos, no solo en estos tiempos, sino siempre hacer cosas que yo disfruto. Eso de verdad, miren, es muy importante. El simple hecho de si yo soy una persona que me gusta cantar y puedo buscar en internet una canción de karaoke que me encanta y me la disfruto y la hago una y otra vez durante 5 minutos o 10 minutos, eso me va a ayudar, eso va a generar que yo libere más dopamina en mi cuerpo, que me sienta más tranquilo, que me relaje. Entonces, todas esas son pequeñitas cosas que ayudan en ese autocuidado que hace parte de nuestra invitación, priorizar las cosas. Tenemos tantas cosas. Sin duda, por ejemplo, el teletrabajo hoy se nos volvió el mecanismo más cercano para alguno de nosotros. Sin embargo, entonces estar expuesto todo el tiempo a las pantallas, no separar los tiempos entre hacer las cosas de la casa, cuidar a los niños o hacer mis clases como maestro. Entonces, priorizar también los tiempos, estar organizado y hacer una dinámica, y aceptar también que el trasladarse a la escuela en este momento a la virtualidad, a estos escenarios, también ha sido un reto súper grande, esa transición que hemos vivido como las instituciones, que dejaron de ser esos salones físicos como tal a volverse virtuales. Entonces, también cómo genero ese autocuidado en mí y en las disciplinas, en las rutinas, en los tiempos, en la recepción. He hablado con muchos colegas docentes que no, pero es que los estudiantes me están enviando la información a las 11, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Ok, establecer acuerdos desde Aulas en Paz todo el tiempo como premisa de ese autocuidado. Promovemos la creación de acuerdos. Crear acuerdos con los estudiantes desde la virtualidad es posible, y con la opinión y la participación de todos, y yo como maestro o como padre de familia también generar ese espacio de, bueno, me cuido también y reservo los tiempos que son tiempo de trabajar, tiempo de compartir con mi familia, y entender que no es fácil, que se trasladó la escuela a mi casa, que es mi espacio de bienestar,
de mi sitio seguro y que no es fácil mezclar las dos cosas, entender que esto no va a suceder para siempre, que es transitorio, hace parte de ese autocuidado, pero también verlo como, ok, yo lo acepto, lo hago, pero no me sobrecargo. Con muchos compañeros, también educadores, que el tema de la tecnología nos ha costado un poco también ese autocuidado de reconocer que me cuesta, pero entonces desarrollo maneras y estrategias o busco apoyo de personas que me puedan ayudar en este proceso, porque cuando empiezo a generarme este estrés, o como padre de familia, entre contesto las llamadas, hago las conferencias o le escribo a mi jefe y mi hijo está ya haciendo las tareas o está participando, y la comida, cómo yo de verdad genero esas rutinas de autocuidado, porque eso nosotros en Aulas en Paz esto lo vamos a repetir creo que mucho, Sara, y lo ha dicho Lina en diferentes espacios, y es en el modelar. Entonces, en ese modelar, en ese ejemplo que yo como padre de familia, como educador o como adulto le hago al niño, eso le va a ayudar a que él desarrolle unas estructuras dentro de su cerebro y dentro de su desarrollo socioemocional, de orden, de disciplina, de planeación de su día a día, y eso me va a ayudar en términos de ese autocuidado, el autocuidado pensado para mí primero, pero también pensando en cómo eso ayuda a los demás, en desconectarme también. Creo que esto es en especial el autocuidado nos invita, porque en medio de todo lo que hemos vivido este año hemos tenido una sobrecarga de información. Ayer justo salí en Google las estadísticas de las cosas más buscadas en el año, y la palabra que más tenía era, por ejemplo, el nombre del virus, y resulta que lo que yo hago es sobrecargarme de información, y eso me genera estrés, eso me genera miedo, eso me genera incertidumbre, lo que pasa en un país, lo que pasa en otro país, lo que pasa aquí en mi país. Entonces eso lo que genera es que yo me sobrecargo de información. Y por último, en términos como de todas esas grandes herramientas que les hemos dado en el año y que tienen que ver con el autocuidado, es vivir en el momento presente. Eso es súper importante. No es fácil, hace parte de esas cosas que día a día estamos trabajando, pero tiene que ver con ese cuidarme y enseñar a mis niños o a mis hijos a que también lo hagan. Creo que eso, Sara, hace parte de esta segunda lección que sin duda nos ayuda este año a navegar, pero nos va a ayudar también el próximo año y en diferentes entornos de nuestra vida. De acuerdo. Y fíjate que eso que acabas de mencionar, este tema de que debe ser una prioridad el autocuidado, tiene que ver con el siguiente aprendizaje. El siguiente aprendizaje para el programa y para todos los que participamos en él fue que pedir ayuda y aceptar que a veces no estamos bien, pues es necesario y es sano, es normal. A veces necesitamos pedir ayuda. Aquí quisiera traer la metáfora que ha usado Lina, nuestra subdirectora, y que ha llamado ponerse la máscara de oxígeno. Es decir, ese tomar un momento para calmarse, y cuando estés en equilibrio, pues vuelves y atiendes la situación. Eso es de verdad importante. Creo que poder decir no estoy bien y necesito ayuda fue uno de los aprendizajes fundamentales del 2020. Lo retomamos con José Fernando y con Paula Ramírez, la directora de Respira, y ellos nos regalaron en esa oportunidad algunas estrategias para sostener la sana convivencia. Estuvimos retomando en esa ocasión, una vez más, la habilidad de identificar emociones en nosotros mismos y en los demás, por ejemplo. Esa es una habilidad fundamental. Y si notas, Arlet, en cada uno de los encuentros Aulas en Paz, retomamos esa habilidad que es el fundamento de muchas otras. Poder identificar cómo se manifiestan en mi cuerpo las emociones y cómo se manifiestan en los demás. En esa ocasión, José Fernando y Paula nos compartieron una herramienta que usamos, dos herramientas que usamos con los niños en el salón y que son muy chéveres, pero que terminan
también enseñándole muchísimo a los adultos. Una de ellas es el reloj de las emociones. Entonces el reloj de las emociones, pues está así, dibujado como un reloj y cada hora es un rostro con una emoción. Eso le permite al niño familiarizarse con la expresión de las emociones, con la posibilidad de la expresión de las emociones en el rostro de los demás, pero también en el propio rostro. Y la segunda estrategia que nos compartieron en esa ocasión fue Ada la gata calmada. Yo no sé si seguramente sé que recuerdas muy bien esa estrategia porque es muy bonita. De esa publicamos, por ejemplo, una infografía también allí está en Facebook y en Instagram. Y ella tiene 3 pasos. El primer paso nos dice que si sientes rabia y necesitas un espacio para relajarte, pues lo que hace Ada la gata calmada es que se retira a un espacio calmado. Lo segundo que hace Ada la gata calmada es que estando ya en ese espacio, cierra los ojos e imagina un lugar en el que le gustaría estar. Piensa en cosas agradables, en lo que allí podría haber. Y lo tercero que hace Ada es que después de haber imaginado, de haber ido a ese lugar tranquilo, de apartarse de la situación que le está generando estrés, malestar, incomodidad, conflicto, pues entonces, habiendo pasado ese momento en su lugar tranquilo, Ada, que la gata calmada está lista para volver. Entonces, esa era la invitación que en ese momento nos hacían José y Paula cuando nos regalaron estas 2 estrategias que usamos con los niños en el aula de clase. En esta ocasión, en esa conversa que tuvimos con ellos, por ejemplo, también estuvimos hablando de algunos tips sobre la conversación con los adolescentes, porque es muy diferente generar una comunicación con un niño de 5, 6, 7, 8 años a generarla con un adolescente. Entonces, allí, por ejemplo, ellos nos decían, es muy importante, ahora que vamos a estar tanto en la casa, que vamos a estar tan junticos y haciendo todas nuestras actividades, todos en este mismo espacio donde vivimos, donde dormimos, donde comemos, todo el tiempo, porque además los niños durante muchísimo tiempo no pudieron salir ni siquiera al parque, ni a la tienda, ni a la puerta de la casa, absolutamente nada. Entonces, y los adolescentes tampoco. Entonces, se iban a presentar conflictos. Para abordar una conversación con un adolescente, ellos me regalaron varias cosas. La primera es que nos dijeron, para hablar con un adolescente hay que evitar juzgarlo y hay que evitar hacerle demasiadas preguntas, porque eso lo que hace es que el adolescente sienta que lo están inquiriendo acerca de algo. Entonces, si nos inquieta algún comportamiento, podemos iniciar conversaciones con ellos usando frases como, he notado que en estos últimos días estás triste, ¿te gustaría contarme por qué? He sentido estos días que has estado callado, quisieras hablar de eso. No has salido mucho de tu cuarto, hablamos un rato sobre lo que te está pasando. Ese tipo de invitaciones funcionan mejor con los adolescentes. Otra habilidad que también estuvimos abordando y que tenía relación con esto, de que se iban a presentar seguramente conflictos y de que pues en algunos momentos como adultos íbamos a tener que decir, no estoy bien, necesito ayuda de alguien, necesito hablar, pues una de las habilidades que estuvimos trabajando también fue la asertividad. Muchas veces en ese pedido de ayuda no expresamos de manera asertiva lo que queremos decir, la ayuda que queremos pedir o lo que queremos manifestar. Entonces estuvimos hablando de la asertividad y creo, si no estoy mal, y ahí sí me perdonan el dato, pero creo que lo compartimos en un boletín, porque también tenemos pues boletines, valga la aclaración, si alguno quiere vincularse a nuestros boletines, pues bienvenido sea, le llegan
al correo, y en uno de los boletines estuvimos hablando sobre la asertividad. ¿Qué era eso de decir lo que yo siento o lo que yo pienso sin herir al otro, sin lastimar al otro? Poder decirlo de manera firme, pero sin lastimar al otro, para que al otro le quede claro mi mensaje y para que yo quede tranquila habiendo dicho lo que siento y lo que pienso. Estuvimos hablando de qué era, de por qué era importante en las relaciones poder ser asertivo, poder comunicarse de manera efectiva. Y estuvimos trabajando los mensajes en primera persona, que son mensajes de asertividad. Entonces, en aquellas situaciones en las que nos sentimos incómodos o sentimos que no estamos de acuerdo, que queremos comunicar algo, esos mensajes en primera persona tienen una especie de clave. Lo primero es poder decir cómo te estás sintiendo. Yo me siento triste, yo me siento enojado, yo me siento confundido. Lo segundo es poder decir cuándo te estás sintiendo así. Yo me siento triste cuando no escuchas lo que estoy diciendo, por ejemplo. Yo siento rabia cuando llego a la casa y encuentro todo desordenado, por ejemplo. Y el tercer paso de esos mensajes en primera persona era poder decir, ok, ahora quisiera que lo siguiente que pasara fuera esto, para yo no volverme a sentir así. Entonces, completo el mensaje diría algo como, yo siento mucha rabia cuando llego a la casa y encuentro todo desordenado y quisiera o me gustaría que la próxima vez todos juntos pudiéramos recoger el desorden a tiempo para que podamos pues vivir en un espacio organizado y limpio. Ese sería un ejemplo de un mensaje en primera persona, pero además de un mensaje asertivo, de un mensaje que es claro, que refiere exactamente cómo me siento, pero también refiere lo que quisiera. Le permite al otro tener claro qué es lo que yo estoy, que yo le estoy solicitando, cuál es la ayuda que yo necesito para no sentirme así y pues para que la convivencia fluya, por ejemplo. Sí, Sarita, de acuerdo contigo. Y aquí yo de una vez como ese reconocer que no estoy bien, yo por ejemplo que me caí como por menos de 2 segundos y yo, ¿qué es esto? Pero bueno, fue un momentico y la tecnología de una vez me ayudó. Entonces es reconocer eso, reconocernos en nuestra humanidad y de verdad qué susto el que sentí, pero aquí estoy. Y hace parte de esos aprendizajes y nos invita a todos a siempre ser coherentes, de caminar con esos aprendizajes y de cuáles son las emociones que nos acompañan en el momento. Decir que no me siento bien, decir que no estoy bien, también es necesario, también es sanador. Entonces, con eso nos vamos a la tercera lección que nos ayudó a navegar de una manera grande y que sin duda nos ayudan todos los años que tenemos de implementación en el programa, porque no solamente lo hemos promovido en cada uno de los encuentros, sino también con todos los espacios que hemos tenido con los diferentes personas que hemos acompañado y que efectivamente para nosotros mismos. Y es que durante una situación de conflicto, identificar mis emociones antes de actuar, antes de explotar, antes de reaccionar, eso es demasiado, demasiado fundamental. Y primero nosotros desde Aulas en Paz promovemos que o hacemos coherencia en que los conflictos no es que se van a terminar, el conflicto no es que va a dejar de existir, el conflicto siempre va a existir porque hace parte de mi condición de ser humano, porque yo perfectamente no voy a estar de acuerdo con un punto de vista, con una opinión, con una situación, con los demás, con mis amigos, con mi familia. A veces hasta me pasa conmigo mismo, que tenemos esas vocecitas, una que me dice una cosa acá y la otra que me dice otra cosa acá y entra uno en ese mismo conflicto. Entonces eso siempre va a existir. Los conflictos no se van a terminar. Quien le diga a usted, le tengo el secreto para que se acaben los conflictos en su vida, es mentira. ¿Por qué?
porque son inherentes a nosotros en nuestra condición humana. Sin embargo, sí es importante aprender a mediar nuestras reacciones cuando nos enfrentamos a ellos. Y eso se logra a través de ¿qué? A través de nuestras emociones. Mira que nosotros, yo sé que uno dice, pero bueno, Arley, cuando yo estoy así molesto y estoy lleno de rabia, ¿yo cómo voy a identificar, yo cómo lo voy a identificar, cómo voy a ser consciente? Y tuvimos un encuentro donde José Fernando, nuestro director de Aulas en Paz, hablaba del manejo de conflictos y donde también varios de nuestros compañeros hacían énfasis en eso. Y es que, claro, yo cómo lo voy a identificar si ya estoy ahí en ese que me hierve la sangre, que uno dice normalmente es que me enfurecí, me hierve la sangre, y resulta que cerebralmente pasa una cantidad de cosas en nuestro cerebro, químicamente pasan muchas cosas y que nos bloquean a la hora de actuar. Entonces es cuando nosotros, en el reconocer nuestras emociones, es conectarlo con el cuerpo, es cuando sentimos que yo no puedo respirar bien o que respiro más rápido o que el corazón me late más rápido o que mis manos se ponen calientes o que se ponen frías. Y todo eso se debe porque cuando estoy en una situación de conflicto, toda la presión arterial en mi sangre hace una tensión y por eso de ahí hasta viene la expresión de me hierve la sangre. Tiene su sentido biológico y químico. Y eso pasa, como les estaba diciendo, porque nuestro cerebro está dividido en varias zonas, entonces hay una zonita que no es la amígdala que siempre conocemos de acá, sino es otra que está acá adentrico, pequeñita, que es la que se encarga de regular nuestras emociones y esa se conecta con otra parte de nuestro cerebro, que es la parte racional de nuestro cerebro, que nos ayuda a actuar de una manera más racional, de tomar decisiones conscientes, de tomar decisiones como en calma. Entonces nosotros desde Aulas en Paz, claro, miren que cuando nos enfrentamos a una situación de conflicto y esa amígdala se prende, terminamos reaccionando de maneras que después digo, oiga, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué dije esto? ¿Por qué actué de X o de Y manera? Y resulta que, claro, también químicamente mi cuerpo hace una cantidad de cosas. Sin embargo, yo puedo aprender con anterioridad, poco a poco, esto no pasa inmediatamente, porque cuando hablamos de manejo de reconocimiento de nuestras emociones desde Aulas en Paz, esto no es así, sino que hace parte de ese proceso de autoconocerme, de lo que hablaba Sara, de relacionarme en espacios de asertividad, de ser asertivo conmigo mismo, y es como, ok, soy consciente de cómo es mi cuerpo cuando yo me enfrento a una situación de conflicto, y eso no lo hace uno de la noche a la mañana, ¿sí? Que uno logra entender y que uno logra reconocer qué es lo que pasa. Entonces, desde allí nosotros ¿a qué invitamos? Reconozca, ok, tiene una situación de conflicto, después que sucedió, empiece a reconocer cómo es su cuerpo y a generar una relación con su cuerpo de una manera diferente ante la situación de manejo de conflicto. Nosotros en Aulas en Paz, por ejemplo, en una de las herramientas que hemos compartido en nuestros espacios, en nuestras redes sociales, en Facebook, en los boletines, les hemos presentado el mapa de navegación de manejo de conflictos que, como Sara lo decía también al inicio, nos puede ayudar muchísimo. Y este mapa, por ejemplo, que fue presentado en uno de nuestros espacios, tiene referencia a cómo yo pienso cuando estoy en una situación de conflicto, cómo es mi manera de pensar, cuáles son las cosas que más me evocan, qué es lo que estoy sintiendo, cómo yo converso. Entonces en ese mapa me dice cómo yo converso y aprovecho las situaciones cotidianas, converso con los demás, cómo con ese mapa para acompañar a mis niños o a mis hijos, aprendo en el marco de situaciones que generen juego. Los niños aprenden con juego de roles, entonces cómo aprenden a manejar estas situaciones de conflicto, cómo ponen esas experiencias en práctica, y cómo esas situaciones de conflicto también me permiten a mí tomarme un tiempo fuera, un tiempo de calma. Entonces, una de las experiencias que compartimos es la experiencia de Claudio, ¿sí? En donde Claudio mantiene la calma. Y resulta que es una herramienta súper valiosa que hicimos, que es un video que usted como papá, como mamá, como maestro o como persona que acompaña a un niño, puede verlo con el niño
y Claudio se enfrenta a una situación, entonces cómo Claudio la resuelve y nos promueve y nos hace unas invitaciones súper interesantes para que los niños empiecen también a manejar sus conflictos, porque como les decimos, esto no va a terminar nunca y también de hecho me ayuda a mí. Y entonces Claudio nos invita a mantener la calma de, oiga, haga un alto, mantenga la calma, tómese su tiempo, permanezca tranquilo, si, haga, por ejemplo, nosotros promovemos y hablamos mucho de Tuga la Tortuga, que cuando el niño está muy en su emoción de rabia y de ira, ok, él se mete en su caparazón y se toma su tiempo para respirar, eso me ayuda directamente y me ayuda porque, claro, para el niño es un juego, pero el niño está trabajando y se está conectando con su respiración que va a ayudar que todo ese proceso químico que pasa en el cerebro de me hierve la sangre y toda la corteza que se activa y demás de la amígdala, toda la parte de la amígdala, se relaja y tranquilice nuestro sistema nervioso. Entonces, miren cómo todo esto nos ayuda en términos de manejar los conflictos, estas situaciones de conflicto, sobre todo en estos tiempos de la casa, que si solamente hay un computador y tengo 3 hijos, entonces ¿quién se va a conectar para hacer las clases? O yo tengo que trabajar, o quién va a hacer la comida, o cada una de las diferentes situaciones que este tiempo en especial de este año nos ha llevado a vivir, o cómo yo aprendo a tomarme un tiempo fuera para permitirme un tiempo de tranquilizarme y de tranquilizar mi amígdala y que el niño también lo aprenda, o cómo dialogo con mis emociones, o cómo manifestamos nuestras emociones. Creo que eso es súper importante en el marco de cómo manejo una situación de conflicto, y es, me detengo, empiezo a reconocer mi emoción y no actúo de una manera impulsiva. Sabemos que no es fácil, Sara, este tema del manejo de conflictos, porque es que en ese momento la emoción que me gobierna es generalmente la ira, la cólera, el nervio, el susto. Entonces es como, ok, aprenderme a conocer. Yo, por ejemplo, en lo personal, de las cosas que he aprendido a Aulas en Paz es que cuando estoy así, pero que me hierve la sangre, me tomo un tiempo fuera. Entonces las personas que me rodean ya saben que necesito tomarme, es válido, es necesario también. Necesito tomarme un tiempo fuera, y cuando tengo esa emoción de rabia o de ira, no tengo ninguna conversación porque sé que voy a decir cosas que terminan hiriendo a las demás personas, que terminan haciendo daño. Y el herir a las personas en el conflicto no solamente desde lo físico, sino también de las palabras que digo. Entonces es como tiempo fuera, y digo esa palabra, necesito un tiempo fuera, y ya después, cuando mi emoción se ha calmado, 1 hora, 2 horas o hasta el día siguiente es válido tomarme ese tiempo, pues yo realmente genero este espacio. ¿Mm? Ok, completamente de acuerdo. Pero fíjate que ya al final nos mencionabas algo importante, y es que pues finalmente somos humanos y muchas veces habiendo hecho todo el ejercicio de voy a intentar calmarme, de me voy a retirar, de voy a respirar profundo, de necesito lograr este equilibrio para volver a la situación, y eso, pues a veces dejamos que la emoción nos supere. Y en muchas ocasiones también el conflicto se nos sale de las manos. Y no podemos creer que porque el conflicto se salió de las manos y sí, muchas veces terminamos hiriendo a los otros porque no hicimos un buen manejo de nuestra propia emoción, porque terminamos diciendo cosas que no eran, que no sentíamos o que dijimos solo por rabia, pues allí se acabó el asunto y pues ya no hay nada más que hacer. Pues no, fíjate que tuvimos un webinar muy bonito. Yo recuerdo con mucho cariño ese encuentro de Aulas en Paz que nos dieron, fueron Omar y Carolina, 2 asesores de Aulas en Paz, y ellos nos regalaron un encuentro en el que nos enseñaron 4 facilitadores para el perdón y la reconciliación, es decir, para ese momento en el que ya la embarramos y tenemos que arreglar este asunto como sea. 4 facilitadores para el perdón y la reconciliación y 4 facilitadores para la reparación. Yo quisiera recordarles que el primer paso para perdonar y reparar
que tiene que ver con este quinto aprendizaje que tuvimos, y es que existen herramientas para reparar las relaciones rotas o débiles y están a nuestro alcance en tiempos de pandemia. La aceptación y la confianza pueden ayudarnos a comprender tiempos de incertidumbre. Lo primero, cuando ya vemos que, pues, que la embarramos y que nos tocó, que necesitamos reparar esa relación y pedir perdón, pues es reconocer eso. Reconocer que en medio de la situación dañamos al otro con la mirada de desaprobación que hicimos, con las palabras que le dijimos, con el gesto, con la queja, dañamos al otro, lo lastimamos. Es importante poder reconocer eso. Lo segundo es poder separar a las acciones de las personas. Es decir, las personas no son lo que pasó en este momento. Es decir, esta persona no es una persona mentirosa. Esta persona mintió en este momento. Y eso es diferente, ¿sí? Eso me permite separar las acciones, que muchas veces no son las mejores, de las personas. Lo tercero es poder identificar qué es lo que necesito para sentirme bien, para poder perdonar y reconciliarme con el otro. ¿Necesito una disculpa? ¿Necesito que esta persona que me mintió me diga la verdad? ¿Necesito que esta persona pague lo que me dañó, si es que es un objeto? ¿Sí? ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que necesito para sentirme bien? Y ese es un ejercicio también muy personal, porque los demás no pueden decirme qué es lo que necesito para sentirme bien. Necesito analizar yo misma, pues, qué me haría sentir mejor. Y lo último, para perdonar y reconciliarnos, es poder hablar con el otro. Hablar con el otro y hacerle conocer, mira, nuevamente los mensajes en primera persona, mira, yo me sentí triste cuando tú me dijiste esto o cuando tú hiciste esto, y lo que yo necesito para poder sentirme mejor y para poder perdonar y dejar esta situación de lado es esto. Hablar con claridad y con asertividad siempre es la mejor opción. Entonces, digamos que esos fueron los 4 facilitadores del perdón y la reconciliación. Pero también era importante poder decir, bueno, cuando el que causó el daño fui yo, pues necesito reconocer que yo le hice daño al otro. Que ya no fue el otro el que me hizo daño a mí, ni fui yo la que me sentí mal solamente, sino que fui yo la que lastimé al otro, fui yo la que le dije, es que tú eres esto, o es que tú eres lo otro, o es que tú siempre, y juzgué al otro y generalicé sobre algo que él hizo, sobre una equivocación que tuvo, X. Lo segundo es poder pararme desde la compasión, darle lugar a la posibilidad de entender que el otro sufrió con lo que yo hice. Si yo estuviera en el lugar de él, ¿cómo me sentiría si a mí me dicen es que tú eres esto, es que tú eres lo otro? Sí, ¿cómo me sentiría yo? Poder hacer ese ejercicio compasivo de sentir cómo me sentiría si yo estuviera al otro lado escuchando esas palabras. Lo tercero es, pues, generar opciones. Esa herramienta es una herramienta de aulas en paz, pues, que está en toda la mediación de los conflictos, poder generar opciones para resolver. Y cuando uno genera opciones, bueno, en Aulas en Paz generamos opciones a través de una herramienta que es la lluvia de ideas. Y en la lluvia de ideas uno, por ejemplo, no juzga la idea. Uno no dice de entrada, no, pero eso que estás pensando, eso no va a funcionar. No, uno bota las ideas, todas las que vengan, todas las que surjan, y luego entra a juzgar cada una de las ideas y a decir, esta puede funcionar por esto, esta no puede funcionar, esta tal vez no me sirve, sí, hasta que te queda seguramente la mejor opción después de haber hecho ese ejercicio de evaluación.
Entonces, lo tercero es poder generar opciones para reparar al otro, plantearme diferentes formas de reparar al otro. Y aquí la reparación la entendemos como la capacidad de entender, responsabilizarme del daño y hacer algo para resarcir el daño en el otro. Entonces, esas opciones que yo genere deben ir encaminadas a eso, a poder reparar esa fractura en la relación cuando yo dije lo que no debía decir, cuando lastimé al otro. Y finalmente, igual que en perdón y reconciliación, finalmente el último paso de la reparación es hablar con el otro. Decidir emprender ese camino de reparar al otro. Sentarme con él y decirle, sé que lo que hice estuvo mal, quisiera poder reparar el daño que hice, se me han ocurrido estas ideas, ¿tú qué piensas? ¿Tú cómo te sientes? Y Carolina en esa ocasión nos decía algo muy, muy interesante y es que eh, puede ser que cuando vayamos con todo este ejercicio de análisis y con toda esta intención de reparar al otro, nos encontremos con un otro que no está interesado o todavía no está preparado más bien para emprender esa conversación con nosotros y recuperar la relación. Puede hacer que uno vaya con toda humildad a decir esto, lo hice mal y te pido disculpas, y el otro te diga, no quiero hablar contigo. Y tal vez uno se sienta mal, pero eso hace parte de pararse desde la compasión y decir, ok, él está todavía dolido, si yo fuera él, probablemente estaría también muy dolida, es probable que él necesite un espacio para calmarse, para pensar. Y bueno, es muy importante el ejercicio que hice de generar unas opciones con una firme intención de reparar el daño que le hice al otro, pero finalmente si el otro no está preparado, pues hay que dar también tiempo. Las cosas no pasan siempre cuando uno quiere. Entonces, pues hay que dar el tiempo a que el otro también pues haga su ejercicio individual, ¿no? Así es, Sarita, y yo aprendí algo hace un tiempo y es que la persona le dice no, cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, la persona le dice no a la situación, va de la situación, la conversación, lo que sucedió y eso, no a la persona, no tomarnos eso personal, no a la persona, es a la situación, entonces uno entrega y sigue en su proceso y también hace uno su ejercicio de reflexión y de autoperdonarse también, de perdonarse, que es súper importante también. Eso es De acuerdo. bueno, y por último, tenemos un aprendizaje también maravilloso como los anteriores, que es el juego como una herramienta que disminuye la ansiedad. Y eso para nosotros en Aulas en Paz es súper, súper, súper importante porque todo lo que hacemos lo promovemos en uno de los principios desde el aprendizaje significativo y el juego nos ayuda de verdad muchísimo, hacemos juego de roles y demás. Y es que de verdad, nuestro compañero David en una de sus encuentros hablaba que no habíamos posicionado de verdad el juego en nuestra sociedad y la importancia que tiene. Y resulta que el juego es demasiado importante y no solamente pensándolo en los niños, siempre creemos que es una cosa de niños, que pues ya yo lo hice cuando estuve niño, o si ahora que estoy adulto, pues si me voy a jugar voleibol o fútbol, que es válido también como juego, pero resulta que el juego es de verdad demasiado importante en la vida de todos los seres humanos, de todos los individuos, así como yo creo que como uno toma agua todos los días debería dedicarse a generar muchos espacios que le generen el bienestar, la alegría y el momento y el tiempo y que te generen concentrar la mente en el tiempo presente, sobre todo en tiempos como ahorita, que claro, todo esto nos ha generado un poco de ansiedad, ¿sí? O mucha ansiedad también puede ser. Entonces, como el juego, entendido como el juego, porque el juego puede estar, el juego por el juego innato que los niños hacen desde su imaginación y que es perfecto, o el juego que va acompañado, o el juego que va modelado, o el juego que ya está estructurado, entonces como tal, un rompecabezas o otro tipo de cosas. Entonces, ¿cómo de verdad me ayuda a mí en todo este proceso de disminuir la ansiedad?
entendiendo la ansiedad como una emoción válida, como una emoción necesaria, ¿sí? Como una emoción que debemos darle, permitirla y escucharla cuando se acerca a nosotros porque nos ayuda también en términos de supervivencia. Sin embargo, también entendiéndola que hay que tener un momento por nuestra salud mental donde hay que saber manejarla porque si no, ella crece y empieza a generar otro tipo de situaciones que van de la mano de la salud mental. Entonces, ¿por qué es tan importante esto en estos tiempos? Porque, claro, la ansiedad que médicamente o químicamente, ¿qué viene a hacer? Es que la ansiedad, tú estás siempre pensando en qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, y entonces en mañana, o en pasado mañana, en un mes, un año, ahora que se acabe el tema del virus, el confinamiento, la escuela, el trabajo, y eso lo que te hace, te carga, y no vives en el tiempo presente, no vives en el ahora, no, tu mente no está presente y todo el tiempo lo hemos estado mencionando desde Aulas en Paz. Entonces, claro, al yo permitirme jugar, eso me va a ayudar a mantenerme aquí, en el ahora, en el tiempo presente, de verdad, en mantener una mente de principiante que de verdad es súper importante en estos tiempos y en cualquier uno de los diferentes entornos o de situaciones en las que yo me vivo en este momento. Y nosotros, de verdad, para nosotros, como una ruta para navegar indispensable, proponemos el juego. Miren, el juego nos genera vínculos afectivos con las demás personas, con nosotros mismos, nos ayuda en nuestra salud mental, promueve desarrollo de habilidades socioemocionales, nos ayuda a manejar el estrés, no solamente la ansiedad, la ira, el miedo, la rabia, se convierte en un contexto de apoyo, nos ayuda a vivir en comunidad, perdón, eso lo hablaban los compañeros que en YouTube ustedes han escuchado que Sara y yo estamos todo el tiempo diciendo de no, hicimos este encuentro, todo eso lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y de verdad son muy buenas y muy interesantes los encuentros que hemos hecho. Y entonces ahí en ese encuentro hablaban del juego, que el juego te permite vivir en comunidad porque tú creas reglas, tú creas normas y empiezas a educar al niño desde esa modelación a vivir en el marco de esas normas, de esos juegos. El juego como lo decía ya, de manera natural y espontánea, que el niño pueda decidir sobre en sí solo y él está desarrollando y está creando a través del juego el niño y el adulto. Desarrolla su mundo, descubre su mundo, le da un sentido a la vida, la descubre. Yo como adulto, qué delicia si puedo estar llamando a mi niño interior y meterme en juegos que me van a permitir estar en el tiempo presente y disminuir temas de ansiedad en mi cuerpo o en mi mente, en cada uno de mis pensamientos. El juego desde los roles, de las cosas más difíciles que nos han dicho los papás, es que cuando los niños están trabajando no saben ellos qué hacer con los niños, pues ponga a jugar a su hija que trabaja con usted al lado suyo también, y que si usted es por ejemplo, profesor, pues que se ponga a calificar algo simbólico. Entonces, de verdad, tenemos muchas herramientas que nos pueden ayudar en el entorno y sobre todo el juego es algo fácil y económico. Jugar puede ser en la casa, con cosas reciclables, con los gestos, con los abrazos, de mil maneras, de verdad. Entonces invitamos de verdad que el juego como una herramienta que disminuya la ansiedad. Y hasta aquí agradecemos porque estamos ya al límite cerca de nuestro tiempo. Invitamos aquí a nuestra subdirectora, Lina, a que nos acompañe. Bueno, niñas, qué bonito. Muchas gracias de verdad por este espacio. Creo que resumieron de una manera increíble todos los aprendizajes que tuvimos este año. Yo no siento siento que tuvimos aquí la posibilidad de conversar de cosas que fueron no solamente importantes para el programa, sino para todas las comunidades educativas en estos meses. Y creo que ponen un punto muy alto para que arranquemos el año entrante haciendo nuevas cosas, buscando nuevas alternativas para construir con las comunidades educativas. Entonces, Sarita, muchas gracias por ser la primera y la que cierra. De verdad, para mí es muy importante. Y Arlette, porque ustedes lo saben, Arlette está haciendo una cosa maravillosa, es que Arlette en ese momento está en Francia. Entonces, para ella casi es la medianoche. Pero así es su compromiso con los profes.
Imagínate, con los profes de Aulas en Paz y con todo lo que hacemos. A todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado este año. Por favor, sigan conectados a nuestras redes, en Facebook, en Twitter, en Instagram, síganos y ahí les vamos a contar cómo va a continuar el año entrante. Muchas gracias a las dos de nuevo, un beso enorme, gracias por todos sus aportes y todo su compromiso con Aulas en Paz y a todas las personas que nos están viendo, un abrazo grande también, que tengan unas felices fiestas y nos vemos el año entrante. Chao, gracias. Chao.